Bueno, estamos ahora justamente con un integrante de la bancada oficialista, el doctor Omar Chejade, a quien por supuesto, como siempre, le agradecemos la gentileza de acompañarnos en Más que Noticias. Mario, es un honor estar en tu programa y aprovecho en saludar al equipo más grande del Perú, que es la U. Bueno, me había olvidado, 90 años. Cumple 90 años de aniversario. Es un club que le ha dado grandes lauros al Perú, al país, que tiene una fanaticada impresionante. Así es. Que ha tenido ídolos y grandes deportistas como Lolo Fernández, Toto Terry, Roberto Chale, Germán Leguía, entre otros. Así que saludamos a toda la directiva y a todo el Club Universitario de Deportes. Nos sumaremos, ya lo hice tempranito por Twitter, pero ahora lo ratifico acá, aprovecho lo que dice el congresista. Bueno, vamos a lo nuestro, que a veces no es tan grato, congresista. Bueno, ha escuchado usted declaraciones de su colega Daniela Bogotás. Yo lo vi además usted agitando y respaldando la causa palestina, pero ya ahora hablar de votar a patadas a embajadores, más allá de que lo hayan cambiado al representante israelita en el Perú, ¿le parece adecuadas? Y bueno, y lo sumo a lo que he dicho de que va avanzando el gobierno, los primeros que se van son las ratas que abandonan el barco. Cada cierto tiempo al juicio de Bogotá hay que darle su té de tilo, su manzanilla, su boldo, algo para que se calme. ¿Qué le sucede? Bueno, por partes, ¿no? Primero creo que en la política siempre hay que guardar el término y el vocabulario diplomático, ¿no es cierto? El respeto entre las personas, entre las partes, aún en la discrepancia, aún en la disidencia. Primero creo que el embajador israelí hizo muy mal en expresarse de esa manera, es decir, en señalar que el gobierno peruano estaba avalando a grupos subversivos, o al Hamas, o a algún grupo violentista, digamos. Y en segundo lugar, tampoco pues comparto un poco las formas de Daniel, ¿no? Yo creo que hay que bajar el tono y que respetos guardan respeto. Para usted no son ratas los 6 disidentes, los 7 ahora, disidentes de dignidad y democracia. Solamente para terminar la idea. Creo, sin embargo, que el Perú hizo muy bien, y eso lo dijimos con Daniel hace 3 semanas atrás, en llamar en consulta al embajador peruano en Israel. Correcto. ¿No es cierto? Yo creo que el gobierno peruano hizo muy bien, como lo hizo el Estado de Brasil, como lo hizo Chile, como lo ha hecho El Salvador, como lo ha hecho Ecuador. Yo hace poco he estado en Argentina, ha rechazado rotundamente la presidenta Cristina los actos violentos del ejército israelí y del sionismo internacional reflejado en el ejército de Israel. Más allá de que efectivamente Israel es una nación amenazada constantemente, afectada con miles de muertos por actos terroristas de los sectores extremistas palestinos. Pero no puedes comparar, mi querido Mario, digamos, el grupo de resistencia del Hamas o de la población, digamos, palestina, además una causa justa, que es la causa de independencia del pueblo palestino, con el segundo o tercer ejército militar del mundo. Pero usted condena el terrorismo de Hamas. Condeno el terrorismo, venga de donde venga, eso está clarísimo. Pero no puede ser posible que de los 1.950 muertos, casi 2.000, el 80% de la población palestina sean civiles. Y de ese 80% civil sean niños, el 70 o 80%. Es una zona de desastre y de calamidad, digamos, humanitaria, que lamentablemente está sufriendo el pueblo palestino. Y no es de ahora esto, Mario. Esto tiene ya más de 40, 50 años. O sea, cuando Israel le da la gana, bombardea a la población civil, sobre pretexto de el tema de la seguridad de la zona, digamos, israelí, de la zona judía. Pero en todo caso, cualquier intervención que viole el derecho internacional, que viole los derechos humanos, es absolutamente condenable. Eso está en los tratados de Ginebra, en los tratados del derecho internacional. Y yo creo que, repito, el Perú y el gobierno del presidente Ollanta ha hecho muy bien en, digamos, llamar en consulta al embajador de Perú en Israel. Ese es el primer paso. Si esto siguiera, hablo en condicional, si esto siguiera, el segundo paso será cerrar la embajada de Perú en Israel, y el tercero es romper relaciones. Esperemos que no sea así. Bueno, esperemos que no sea así. Pero lamentablemente no creo que la comunidad internacional siga esa secuencia tampoco, ¿no? O sea, digamos, Naciones Unidas está, tomando o llevando a cabo una serie de decisiones y utilizando herramientas justamente. Bueno, ya se ha logrado una tregua, esperemos que esta se extienda. Pero, digamos, eso va a depender, mi querido Mario. No creo que a nadie se le ocurra aislar comercial y políticamente. Ojalá que no, Israel, ojalá, ¿no? Como se dice en árabe, inshallah, ¿no? Ojalá. Ojalá que no.
Pero eso va a depender de la actitud del gobierno de Israel, que abusivamente saca sus tanques, sus aviones, y con los misiles teledirigidos está matando población civil, colegios, hospitales. Hay más de 1.500 muertos de los 1.800 civiles. Entonces yo creo que hay que llamar la atención a los dos. Claro, el argumento israelita es que hay esta zona de los túneles que se había detectado y que, digamos, está por debajo de estas zonas donde hay efectivamente escuelas y hospitales. Claro, es una manera... no es la primera vez que vemos que también que el extremismo palestino utiliza zonas civiles como escudo. Entonces, bueno, es una discusión. Es una versión del gobierno israelí. Lo cierto del caso es que Israel ha violado el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas hace más de 40 años y no reconoce el Estado palestino. Yo creo que ambas naciones deben reconocer, digamos, los estados independientes y soberanos, que es lo que manda la resolución 242, la 338, y reconocer libremente que son poblaciones no solamente civiles, sino poblaciones que se aman, que se quieren y que deben permanecer en paz pacíficamente uno junto al otro, pero no abusivamente un Estado contra. En todo caso, para terminar la idea de ese punto, yo creo que, si bien es cierto, comprendo la indignación de Daniel, que es la indignación que tengo yo, que es la indignación que tiene Jude Simon y mayoritariamente todo el pueblo peruano y toda la comunidad internacional, yo creo que sí hay que guardar las formas, ¿no es cierto? Hay que guardar las formas y creo que hay que respetarse unos contra otros. Porque tampoco guardar las formas al calificar de ratas a aquellos que se han salido ese es el segundo tema. De su partido. Ese es el segundo tema. Bueno, yo creo que hay que tender puentes, Mario, para esas personas que por ahí han discrepado con nosotros. Yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho en repetidas oportunidades, con aquellos colegas nacionalistas, compatriotas, que se han ido de una bancada a otra, o de determinada bancada de oposición hacia otra. Pero ese es un tema, mi querido Mario, obviamente yo no voy a entrar a calificar como se ha hecho el día de hoy, llamándolo, adjetivando con, digamos, nombres como si fueran animales o qué sé yo. Yo creo que eso no es parte de un lenguaje adecuado propio de la política, pero independientemente de ello, eso lo hemos conversado en tu programa muchísimas veces, Mario. Es decir, la falta de institucionalidad. La falta de institucionalidad que existe en el país, que no tenemos instituciones sólidas y que lamentablemente que cuando se han querido hacer una serie de cambios del Congreso de la República, no se han podido hacer. Justamente porque, y en eso sí concuerdo con Daniel, en ese extremo, se ha optimizado, se ha priorizado los intereses personales y el cálculo político. Fíjate, Mario, en abril de este año, nosotros en la Comisión de Constitución que me honró presidir, aprobamos la sanción al transfugismo, aprobamos la sanción a los comunistas tránsfugas. Sin embargo, pasó al Pleno del Congreso, lo debatimos. Yo lamentablemente fui objeto de una serie de insultos a través de una legisladora. Está olvidado, esa legisladora me pidió disculpas en su momento, acepté sus disculpas de manera reservada, de manera privada, no lo voy a mencionar más. Sin embargo, todo esto que nosotros hemos venido conversando, batallando, y que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, no ha podido aprobarse en el Pleno. Es que sucede algo que es un principio, digamos, casi natural. Nadie se autorreforma congresista cuando hay suficientes incentivos perversos para que no sea así. Es decir, si buena parte de esta gente que entra al Congreso por el voto preferencial, muchos de los cuales ha pagado su cupo porque le den esa curul, y en buena cuenta para al final terminando haciendo lo que le dé la gana, ¿qué va a querer que eso cambie? Pues eso es lamentable. O sea, estamos confiando en un poder del Estado, que es en este caso el Congreso de la República, que dentro del cual, dentro de su seno, lleva suficientes incentivos perversos para no autorreformarse. Entonces, la conclusión lamentable a la que podríamos arribar es que esto no se puede hacer por vía democrática. Vamos a tener que esperar a que un militarote venga y prum, a botazos cambie las cosas. O sea, ese es lo terrible de la clase política peruana, que no tenemos la capacidad de pactar reformas que son cruciales para la defensa misma de la democracia. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a seguir esperando de brazo para que sí el mercado persa, la corrupción, el trance, el cuoteo, la repartija? ¿Cuánto tiempo más? Y por supuesto, sí, delegitimando y precarizando la legitimidad del Congreso de la República. Mira, nosotros hemos aprobado en la Comisión de Constitución, en la legislatura pasada, un paquete importantísimo de reformas. Hemos aprobado la sanción a los tránsfugas,
hemos aprobado la ley de partidos políticos, hemos aprobado que los peruanos en el extranjero puedan tener su representación en el Perú, ¿no es cierto? Hemos aprobado, cómo no, temas que van desde la reforma política del Estado. Hemos aprobado la restauración del sistema bicameral en el Perú. Hemos aprobado una serie de medidas que pasan necesariamente porque el Pleno lo debata y lo apruebe. Ponte tú, hace unos meses atrás debatimos en el Congreso la no reelección de los presidentes regionales y de alcaldes, y para que también se cambie el nombre, el título de presidente de región como a gobernador. Claro, que es parte de la solución a la crisis de la regionalización, pero que no lo es todo, ¿no es cierto? Fíjate, no, por supuesto. Entonces lo aprobamos en la comisión, se debatió en el Congreso de la República, llegamos casi a un consenso, y cuando estábamos por votar, no sé qué pasó, la mesa directiva al final probablemente contó que no habían los votos, pero al final no se votó. ¿Llamaron de Palacio? No, al contrario, Palacio estaba a favor. Palacio Gobierno está a favor. Entonces, ¿quién? Por el amor de Dios. Entonces, ¿quién? Bueno, hubo muchos congresistas que no fueron a votar. Y al final de cuentas, por más que el presidente del Congreso en ese momento dijo no se van a dar licencias, no se va a dar licencias por viaje o por lo que fuera, para que ese día justamente vayan a votar, mucha gente no... Sería que muchos presidentes regionales tenían amiguitos o amigotes en el Congreso de la República. No sé, pero es que no se puede entender de otra manera. Si estamos llegando, el grupo que usted llega al consenso de que eso es beneficioso para el Perú, para el país, o sea, ¿por qué tirarse para atrás? Necesitamos como reforma constitucional una mayoría calificada, 2/3. Tal vez no habían los 87 votos en ese momento en el hemiciclo, pero se frustró. Teníamos la ley de sanción a los tránsfugas, que se aprobó en la Comisión de Constitución y se debatió de manera importante en el hemiciclo, en el Pleno del Congreso. Incluso, repito, hubo ciertas escaramuzas de las cuales incluso fue víctima. En fin, bueno, ya pasó, lo tengo olvidado, me pidieron disculpas, lo tengo olvidado. Y lamentablemente no se pasó al voto, no sabemos por qué. ¿Y usted no lo llamó a su amigo Freddy Otárola, correligionario, camarada del grupo? Oye, Freddy, ¿qué te pasa? Pues, el viejo, tú sabes que esto es fundamental para el Perú. ¿Qué le respondió? En repetidas oportunidades, conversé con él, en repetidas oportunidades presenté un oficio, eso está, digamos, en el acervo documentario del Congreso, bueno, y me dijo que aparentemente faltaban los votos. No estaban dadas las condiciones. Y que no estaban dadas las condiciones. Sí, nos lo dijo. Pero no quiero echarle la culpa a Freddy ni a la mesa directiva, ellos han hecho un importante trabajo. Lo que te quiero decir es que lamentablemente no se llegó a aprobar. Si se hubiera aprobado esta ley que aprobamos en abril en la Comisión de Constitución, ¿no? Algo del transfugismo. Si el transfugismo, la ley contra el tránsfuga, se hubiera aprobado en abril de este año, que se aprobó en abril de este año en la Comisión de Constitución, se hubiera aprobado en el Pleno, yo estoy seguro que estas 12 o 14 cambios de ilustres colegas parlamentarios que han mudado de una bancada a otra, no se hubieran producido. O por lo menos en menor medida, ¿no? Si se hubiera producido hubiera sido 2 o 3, pero hubieran quedado congelados. Ok. ¿No es cierto? Entonces yo creo que hay que tener la decisión política de dejar un poco el asambleísmo, un poco la cháchara, la dialéctica, y ser más ejecutivo en el Congreso, tener más gestión. Más empáticos con el país, sí, congresista. Más empáticos con una población que cada día ve que su democracia le sirve de poco y sus políticos le sirven de mucho menos. Entonces, yo lo digo, por Dios, si son los propios políticos los que tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿por qué no lo hacen? Es como no sé, es como autodestructivo, yo lo veo así. Sí, y ahora vemos que algunos parlamentarios pasan de una bancada un año y de otra bancada pasan a otra. O sea, ya es una cosa ya de un círculo vicioso. Tremendo. Digamos, ¿no? Vamos a hablar del tema del voto de confianza. Pero, en fin. Bueno, ayer hemos felicitado acá, creo que varios personalidades lo han hecho. La señora Nadine Heredia, por tercera vez, creo, ha vuelto a negar ya en su página de Facebook y a título personal y hablando de su propia palabra, el hecho que no va a postular. Esperamos que, imaginamos que esto, digamos, haciendo análisis político, va a abonar el camino hacia la obtención del voto de confianza. Pero me imagino que también en el camino está este tema de la distribución de comisiones, por no hablar de repartija. Ana Jara ha dicho que va a empezar a sostener reuniones con los grupos políticos. ¿Usted cree que se logre un acuerdo significativo para llegar con el terreno allanado al 20 de agosto? Sí, ¿no? yo pienso que sí. Yo pienso que Ana Jara es una buena decisión del presidente de la República haber designado a ella como primera ministra. Creo yo que Ana Jara está haciendo bien en tender puentes, en concertar, en aprender de los errores y de la experiencia pasada de
marzo de este año, en la que hubo este problema con René Cornejo, que se perdió en primera y segunda votación, recién en la tercera se obtuvo el voto de confianza. Yo creo que hay que ser precavido en esto, no hay que confiarse. El fujimorismo siempre va a votar en contra. Así nombres a un gran ilustre, reconocido por toda la comunidad internacional, siempre el fujimorismo va a votar en contra. Y probablemente el aprismo, no lo sé. Pero creo yo que tender puentes con el PPC, con Solidaridad Nacional, con Acción Popular, con Frente Amplio, con Frente Regional y no sé cuántos nombres se están acomodando el día de hoy, yo pienso que es importante. Ahora, pero hay una lista de pendientes importante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo acaba de decir Gustavo Rondón. O sea, tenemos casi 90 días de huelga médica que no se ha solucionado. Y aquí necesitaríamos que la señora de Javes y el ministro de Economía vengan con una solución, no con una promesa. Igual con los temas económicos, igual con una serie de reformas que están pendientes, igual con el tema de seguridad ciudadana. O sea, ya más allá de los temas de los tomas y los dacas, es crucial escuchar un discurso aterrizado a las necesidades de un gobierno que empieza a irse también, ¿no? Bueno, todavía faltan 2 largos años. Que no son tan largos, ¿ah? Yo creo que sí, en 2 años pasan muchas cosas, Mario. Y yo creo que van a ser positivas. Yo creo que el Perú, más allá de una pequeña desaceleración económica, está creciendo. Te decía que hace poco he estado en Buenos Aires, un país quebrado, absolutamente quebrado. Y que da mucha pena. Y que da mucha pena porque es un hermano país. Así es. Y que ha seguido políticas probablemente económicas cerradas, proteccionistas, semiestatistas. Populismo. Ramplón, con gran ¿no? labor social, ya debo reconocer, ¿no? Con gran labor social, con programas sociales importantes, y eso hay que felicitar a esos gobiernos. Pero que no permite pues el crecimiento sostenido. Pero sí, pues, con una política de subsidios, con una... Fíjate, vengo hace poco de Argentina y están ahorita con el quilombo, como dicen ellos, de los fondos buitres, ¿no? Así es. ¿No es cierto? En la que ellos mismos le denominan fondos buitres a estos... A sus acreedores. A sus acreedores, y hay una especie de tire y afloje con el juez Griesa en Nueva York, en Estados Unidos, y donde están debiendo mucha plata y piensan de que si se reconocen estos bonos puede haber un efecto espejo y puede haber al final una deuda del 97% adicional de los acreedores, y esto podría llegar a más de 50.000, 80.000 millones de dólares en Argentina. Pero están sufriendo en Argentina. Así es. ¿No es cierto? Ellos no han firmado ningún tratado de libre comercio, no son parte de la Alianza del Pacífico. Y yo respeto de alguna manera la economía que ellos están siguiendo, pero no les ha ido bien. El Perú, en 15 años de gobierno, en los últimos 15 años de gobierno democrático, digamos, creo yo, después de haber recuperado la democracia, hemos tenido 4 gobiernos, el de transición, el de García, el de Toledo y ahora el del presidente Ollanta, que están siguiendo una política económica básicamente de abrir las fronteras, de tratados de libre comercio, de inversión, de orden, de disciplina fiscal, de austeridad fiscal, ¿no es cierto?, de una política económica abierta al mundo, que ha dado resultados. Estamos creciendo en los últimos 15 años, mi querido Mario. Y se está reduciendo la pobreza. Un promedio de 6 puntos porcentuales el Producto Bruto Interno, y una pobreza que hace 15 años era de 46%, se ha reducido a 18%. El problema es que este gobierno, justamente por no atender las críticas que en su momento se dijo respecto de que el problema de la desaceleración no solamente era externo, sino interno, ha reaccionado tarde.